Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Personería TV. En el año del Bicentenario escuchamos cientos de historias acerca de hechos que se llevaron a cabo durante la época de la independencia. La verdad es que con el paso del tiempo se cambian y se pierden muchas historias. Hoy en La Personería TV los invitamos a que se queden con nosotros para que conozcan parte de esa historia que muy pocos conocemos, la de los afrodescendientes en épocas de independencia. Bienvenidos. Para remitirnos al origen de las comunidades afrodescendientes en el continente americano, es obligatorio hablar de la época de la esclavitud, ya que ningún africano de la época llegó a nuestro continente de otra forma que no fuera atado a unos grilletes. Desde el primer momento en que pisaron suelo americano, los grupos de africanos estuvieron en desventaja con respecto a los demás grupos poblacionales, y el único valor que representaban era el de la fuerza de trabajo, porque en ningún momento fueron tratados como seres humanos. En la época en que Europa se encontraba convulsionada por diferentes guerras y España afrontaba la invasión francesa encabezada por Napoleón, en América los criollos pensaban en una independencia. Pero enfrentar los ejércitos realistas sería una tarea ardua y dolorosa, y los revolucionarios no contaban con las capacidades económicas ni militares para hacerlo. Quienes más ansiaban una independencia de España estaban en la urgencia de conseguir apoyo y combatientes. Además de los criollos, que generalmente ocupaban las mejores posiciones en el sistema social, también estaban los mestizos, que eran el resultado de una mezcla entre blancos, indígenas, negros, y aunque no contaban con el nivel social de los primeros, por lo menos eran libres. Pero además de ello, las fuerzas independentistas requerían más apoyo. Bolívar, quien tenía una educación influenciada por la Revolución Francesa y sus principios de igualdad, ofreció a las comunidades negras darles la libertad a cambio de su apoyo en las luchas de independencia. Uno de los principios inspiradores del movimiento independista o del movimiento de independencia que se comenzó a gestar desde finales del siglo XVIII y que lo manejan todos los ideólogos de la independencia colombiana, Antonio Nariño, Simón Bolívar, todos, tiene que ver con la Revolución Francesa. Aunque en las filas del Libertador muchos fueron reclutados por la fuerza y obligados a luchar en las batallas de independencia, otros por su parte se enlistaron convencidos de la promesa de libertad e igualdad. El principio fundamental de la Revolución Francesa es igualdad, igualdad de todos los hombres, es decir, igualdad de todos significa que no tiene mucho sentido hablar después de la Revolución Francesa, hablar de esclavos. La Declaración de los Derechos Humanos se gesta también por ese periodo y los derechos humanos van a hablar de igualdad de todos. ¿Qué es lo que comienzan a predicar los ideólogos de las independencias en América? Es decir, igualdad de todos los hombres. Por supuesto, si Bolívar va a emprender un gran movimiento de independencia, gran parte del discurso de Bolívar está apoyado en la igualdad de todos, es decir, que Bolívar no está de acuerdo con la esclavitud, predica la abolición de la esclavitud, razón por la cual gran parte de los esclavos afrodescendientes van a ser parte del ejército de Bolívar. El ejército patriota libraba sus batallas conformado por criollos, mulatos, mestizos y esclavos, pero además de eso, se unieron a la fila de este gran número de negros y marrones, como eran llamados en ese entonces todos los esclavos, que en busca de su libertad escapaban de sus amos y se internaban en la selva, llegando a conformar pequeñas sociedades en las que tenían sus propias leyes, conservaban su cultura, tradiciones y tenían sus propias autoridades. Estos grupos poblacionales se llamaron palenques. Los palenques, además de ser pequeñas sociedades, también estaban conformadas por grupos de guerreros que ferozmente protegían los territorios de las arremetidas de los españoles. Por eso, estos lugares eran construidos estratégicamente en sitios de difícil acceso y protegidos por empalizadas,
trampas y púas envenenadas. Muchos de estos lugares no pudieron ser penetrados por los ejércitos reales, que en algunos casos tuvieron que desistir de su conquista. Los palenques fueron los primeros pueblos libres del Imperio Español que conoció nuestro continente. Y en Colombia, en el departamento de Bolívar, aún tenemos el que es reconocido como el primer pueblo libre de América y declarado por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Particularmente en los Montes de María, en las partes de los pantanos, en las partes bajas, tenemos el Palenque de San Basilio, pues que prácticamente fue independiente mucho antes, una región independiente en Colombia mucho antes que el país, que los mismos colombianos. Fueron independientes porque se gobernaron a sí mismos durante mucho tiempo, yo diría pues incluso décadas completas, tal vez siglos. Y estuvieron siempre guerreando con los españoles porque los españoles intentaban conquistar los territorios, pero nunca fueron conquistados, razón por lo cual mantuvieron siempre su estilo de vida y sus tradiciones, su lengua, hasta bien entrado el siglo XX. El Palenque de San Basilio fue un pueblo desconocido por muchos años y que solo llamó la atención del gobierno colombiano debido a que de allí salió uno de los más grandes campeones de boxeo que ha tenido nuestra nación. Solo hasta entonces mucha gente se enteró de la riqueza cultural que teníamos en nuestro país. Particularmente hasta que Kipan Belé fue campeón del mundo, lo que significó que el gobierno colombiano se dio cuenta que existía una región que se llamaba Palenque de San Basilio, que eran afrodescendientes, descendientes directos de esclavos que mantenían su lengua propia, su propia cultura, su propia música, al estilo africano. La independencia se va dando creando territorios. Aparece lo que Fernando González llama el héroe de frontera, o sea, un hombre que lucha por tener su propio territorio y ahí, una vez logre ese territorio, poder ejercer un gobierno. Entonces muchos palenqueros que eran negros y marrones, que se habían escapado con anterioridad de cuando eran esclavos de las minas, de las haciendas, se unen a los ejércitos patriotas con la idea de conformar ellos también su propio territorio, de legitimar ese propio territorio. Hay que tener en cuenta que los palenques eran perseguidos por la administración española, se buscaba destruirlos y los ejércitos patriotas simplemente le dan una posibilidad a estos palenqueros de configurar su propia territorialidad y a partir de ahí ejercer un gobierno. Muchos de los combatientes del ejército de Bolívar fueron afrodescendientes que ya eran libres de alguna manera en lugares de difícil acceso geográfico, como los Montes de María, el Chocó y algunos otros lugares selváticos donde vivían comunidades que habían escapado de la esclavitud, ya fuera de las minas, de las plantaciones, de los hatos de ganado o de pastoreo, y que de alguna manera al escapar vivían al estilo de cómo se vivía en África. Esos descendientes de esclavos libres ven en Bolívar un espacio liberador. Van a participar muchos de ellos en los ejércitos para guerrear contra España, porque España es su tradicional enemigo. Ellos han guerreado y peleado con españoles en el Atrato, en
en donde hay esclavos cimarrones o esclavos libres, es decir, escapados de las plantaciones, han peleado con españoles, conocen el medio, es decir, conocen los lugares geográficos, así que van a participar. Entre 1810 y 1819 se libran en territorio colombiano sangrientas batallas que obligan a los patriotas a buscar apoyo en el exterior. Bolívar, con su promesa de libertad e igualdad, viaja a Haití, la primera nación que logra su independencia en América, y su líder, Alexandre Petiot, brinda apoyo militar, económico y múltiples combatientes al general Bolívar para que lo ayuden en su campaña libertadora, con la condición, eso sí, de que al independizarse de los españoles, en la nueva nación se aboliera la esclavitud y todas las personas de origen africano fueran liberadas. Alexandre Petiot es el presidente o el gobernante de Haití, es negro, afrodescendiente. Haití es la primera república independiente que hay en toda América, incluso primero que Estados Unidos. Así que en el momento de la revolución en Colombia y el momento de la independencia en Colombia, ya los haitianos son independientes hace rato. Y un punto de referencia de Simón Bolívar es Haití. De hecho, en el ejército de Bolívar participan combatientes haitianos prestados por el gobernante Petiot, y esos combatientes haitianos llegan a Colombia y llegan a la América continental bajo la promesa de Simón Bolívar de que una vez logren la independencia abolirá la esclavitud en Colombia.